Excelente, gracias a Dios. Listo, bien. Entonces, me confirma si me están escuchando bien, si se ve la presentación. Listo. Entonces, Sí, vamos a señor. hablar hoy del circuito 555, el circuito integrado. Vamos a mirar de qué están compuestos, cuál es su base teórica, cuál es su base física, cuáles son sus aplicaciones y por qué es tan famoso este circuito. Listo, entonces lo que tiene este circuito en su interior, pues básicamente es un flip-flop, también tiene dos comparadores, tiene también un transistor y estos elementos trabajando en conjunto, pues hacen posible pues lo que hace el circuito que ya vamos a ver más adelante. Entonces, para entenderlo más o menos, pues vamos a explicar qué es un flip-flop, cómo funciona y, y ahí vamos mirando, vamos avanzando cómo es el tema del 555. Entonces, en el mundo de la electrónica digital, los flip-flops son componentes esenciales que permiten almacenar y gestionar información precisa. A diferencia de los circuitos combinacionales, los flip-flop son elementos secuenciales, lo que significa que su salida depende no solo de las entradas actuales, sino también de su estado anterior. Estos circuitos funcionan como bloques de memoria básica capaces de guardar un bit de información. Entonces la vez pasada ya vimos que era un bit, convirtiéndose, convirtiéndolos en la base para la construcción de registros, contadores y otros sistemas digitales avanzados. Entonces todo lo que nosotros estamos viendo acá, pues es lo más básico, lo más fundamental eh, de cómo es que funcionan esta parte de la computación, de los sistemas digitales. Estamos tratando de escudriñar lo más básico, lo más elemental, para obviamente comprender ya los sistemas un poco más complejos. Entonces, ¿qué es un flip-flop? Un flip-flop es un circuito lógico secuencial que tiene dos estados estables y pueden almacenar un bit de información. Función principal, actuar como elemento de memoria en sistemas digitales. Entonces lo vamos a entender como un elemento, como un artefacto capaz de guardar información. Eso es un flip-flop. Hay diferentes tipos de memorias. Existen pues la memoria RAM, la memoria ROM. Algunas de ellas pues son memorias volátiles. No vamos a entrar ahorita en detalle con eso, pero vamos a entender el flip-flop eh, como aquella memoria que va a mantener su funcionamiento siempre y cuando esté energizado. Siempre y cuando el flip-flop esté energizado, él va a ser capaz de almacenar memoria. Entonces tenemos acá el símbolo general del flip-flop y la definición de sus dos posibles estados. Entonces él va a tener acá sus entradas dependiendo hay diferentes tipos de configuraciones. Solamente vamos a analizar hoy la más sencilla. Las otras pues eh, están construidas con base al elemento más fácil, al elemento más sencillo. Entonces va a tener unas entradas y van a tener unas salidas. Entonces esa salida va a ser una salida normal y una salida invertida. Entonces él va a tener acá diferentes estados. Entonces nosotros habíamos visto cuando estudiamos la compuerta OR y la compuerta AND que hay dos niveles de tensión, un nivel alto y un nivel bajo. El nivel de tensión alto nosotros lo entendemos como un uno lógico y el cero lo entendemos como un nivel bajo de tensión. Entonces tenemos que tener siempre en mente la parte eléctrica y la parte lógica. Así es como funciona esta
esta teoría de la electrónica. Entonces, el flip-flop lo podemos hacer de varias formas. Una de ellas es haciéndola con compuertas NAND. A esto es lo que nosotros llamamos el latch de la compuerta NAND. Como pueden ver, es un circuito pues muy sencillo. Tenemos dos compuertas y estas dos compuertas son compuertas NAND. ¿Qué quiere decir NAND? Habíamos visto en repetidas ocasiones que existe la compuerta AND. La NAND simplemente es la misma AND pero negada. Entonces tenemos acá la compuerta AND y tenemos esta bolita que nos hace referencia a la negación de la entrada que tenemos ahí. Como ustedes pueden ver ahí, en ese circuito, nosotros habíamos visto cómo hacer esta compuerta NAND. De hecho, ustedes tenían una tarea de hacerla en la protoboard, hacer la AND y la OR con transistores. Habíamos hecho los esquemas, solamente era ir a montarla al, a la protoboard, que eran unos sistemas muy sencillos. La AND era un sistema en serie y la OR era un sistema en paralelo. De esos componentes, de esos transistores, es que se forman estas compuertas. Y a su vez, la unión de estas compuertas en esta configuración que estamos viendo acá es lo que nosotros llamamos el flip-flop, que lo vamos a entender como un elemento de almacenamiento de información, siempre y cuando esté energizado. Acá hay una particularidad que es pues bastante notoria, que es un sistema retroalimentado. Es decir, acá la salida de la NAND, de la de arriba, la salida está conectada a la entrada de la compuerta de abajo. Y la salida de la compuerta 2 está alimentando, la salida de la compuerta 2 está alimentando la entrada de la compuerta 1. Así de sencillo es. Y entonces esta es la unidad más básica de almacenamiento de información. Acá, gracias a este arreglo, usted puede almacenar un bit de información. Entonces esta sería la parte más pequeña de los sistemas que conocemos pues actualmente, que pues ya la tienen muchísima más capacidad. Esto ya está en el orden de los nanómetros. Esto pues ya está impreso allá en esas obleas de silicio, pero tiene exactamente el mismo funcionamiento. Así es como siguen operando. Por eso es importante conocerlo, eh, porque usted tiene que saber cómo programar esas obleas, cómo programar esos integrados. Entonces, para saber cómo programarlos, pues tiene que entender cómo es que funciona, cuál es su unidad fundamental, cuál es su unidad básica. Entonces, vamos a mirar acá cómo es que funciona esto. Vamos a hacer ahí un montaje ahorita en el multisim rápidamente para que miremos cómo es que está operando. Entonces, la operación antes descrita puede colocarse de manera conveniente en una tabla de funciones. Entonces, este es el resumen de cómo está funcionando eso. El que quiera ir a mirar más al detalle, en el libro que les compartí, lo explican de una manera pues más detallada. Entonces va a tener un set y un reset, set y reset. Entonces, esta condición es el estado normal de reposo y no tiene efecto sobre el estado de la salida. La salida Q y Q negada permanecerán en el estado en el que se hayan encontrado antes de esta condición de entrada. Cuando está en 0 y 1, entonces esta condición siempre provocará que la salida cambie al estado Q igual a 1, en donde permanecerá aún después de que el set regrese al alto. A esto se le conoce como establecer el latch. Latch se refieren a este circuito. Set 1 y reset 0. Esta condición siempre producirá el estado Q igual a 0, en donde permanecerá la salida aún después de que el reset regrese a alto.
A esto se le conoce como borrar o restablecer el latch, como limpiar la memoria. Set igual a reset, o sea, ambos en cero. Esta condición trata de establecer y borrar el latch al mismo tiempo y produce Q igual a Q negado igual a uno. Si las entradas regresan a uno en forma simultánea, el estado resultante será impredecible. Esta condición de entrada no debe utilizarse, o sea, es indeterminada. Entonces tenemos acá todo esto que nos hablaron acá en palabras está resumido acá en esta tabla. ¿Cómo se llama esta tabla? Esta tabla se llama la tabla de verdad. Entonces, ¿qué quiere decir? Va a tener un set y un reset, ese flip-flop. ¿Cuántas posibilidades hay? Hay cuatro posibilidades. La primera posibilidad, uno y uno, no va a tener cambio. Es decir, si esta flip-flop ya tiene algo almacenado ahí, va a permanecer sin cambio si usted le pone acá uno y uno. Si usted le cambia acá, si pone acá cero en el set y uno en el reset, va a cambiar de estado. Va a salir acá un uno. Y acá obviamente pues un cero, porque es la misma respuesta pero negada, ¿sí ve? Entonces acá tenemos Q y Q negada. Cuando usted pone acá en el set uno y en el reset cero, le va a salir acá cero. Por consiguiente acá le va a salir ¿cuánto? Uno. Porque es la misma respuesta pero negada. Y si pone cero cero, va a ser una condición inválida. Entonces, ¿cuáles son las dos posibilidades de almacenar la información? Que alguna de las dos esté en uno. Si alguna de las dos está cualquiera de las dos está en uno, entonces va a mantener lo que tenía. Si usted le cambia acá la posición, simplemente va a cambiar la información, pero va a seguir almacenando. Esta es la misma diapositiva, sí. Listo, entonces miremos esta NAND. Acá rápidamente en el multisim. Les voy a compartir acá toda la pantalla. Y vamos a mirar rápidamente cómo es que funciona esto. ¿Me confirman porfa si están viendo ahí la pantalla del multisim? Sí, señor. Ah, pero espere porque ya tenía esto acá para no demorarnos tanto. Ya tenía esto acá guardado. Vamos a mirar acá esta. Sí, acá ya estaba para no demorarnos tanto. Entonces, lo que estábamos viendo ahí, yo lo monté exactamente para probar esas condiciones. Entonces, lo que ustedes están viendo acá a la derecha simplemente son unos testigos, un probador. Para los que le quieran cacharrear, está acá en esta parte donde dice probador. Acá hay de diferentes colores, azul, verde, está cualquiera. Y simplemente es como un testigo para mirar ahí, para que se vea más gráfico. Entonces tenemos el NAND, tenemos acá también los pulsadores, tenemos acá la entrada que es de 5 voltios, puede ser cualquier tensión. Puse ahí pues la que uno utiliza típicamente. Y simplemente es confrontar estos valores con lo que nos está diciendo la compuerta. Entonces, vamos a mirar acá. Vamos a empezar por el más intuitivo. Tenemos acá entonces en el set y el reset. Entonces tenemos en el set, es decir, en el de arriba vamos a tener cero y en el reset uno. Entonces esperaríamos en arriba uno y abajo cero. Entonces oprimimos acá. Bueno, ponemos acá esto. Entonces oprimimos acá y ¿qué tenemos? ¿Lo esperado? Sí. O lo inesperado. Arriba uno y abajo cero en la entrada.
Miremos ahí la tabla de verdad. Arriba cero y abajo uno, perdón. Arriba cero y abajo uno. ¿Cuál sería la salida? Miremos acá la tabla. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo? Vean. Cero en el set, es decir, arriba cero y abajo uno. ¿Cuál es la salida? Uno arriba, es decir, encendido, y abajo apagado. Eso es lo que quiero que veamos acá. Entonces, cero arriba y uno abajo. Entonces me está saliendo allá arriba en el X1, me está saliendo uno y abajo cero. O sea, en Q1 me está saliendo uno y en Q1 negado me está saliendo cero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo a esta tabla. Ahora lo contrario, en el set uno y abajo cero, es decir, acá encendido y acá apagado. Entonces uno y cero. La respuesta sería cero en el Q. Es decir, este se tendría que apagar cuando yo oprima este. Eso es lo que estamos viendo, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí, profe, se ve bien. Listo, bien. Entonces, Sí, profe. eh, lo importante es entender acá qué es el flip-flop. ¿Por qué? Porque el flip-flop me va a ayudar a entender el circuito pues, más complejo que es el 555. El 555 va a tener diferentes formas de conectarlo. Si usted entiende bien cómo funciona el flip-flop, pues le va a ser más intuitivo, más fácil de hacer usted el diseño que necesite. Listo. Miremos ahora acá la compuerta, la NOR. Entonces es lo mismo, pero ya no es con compuertas AND, sino con compuertas NOR. Entonces va a ser básicamente que lo mismo. Entonces ahí tenemos en 00, acá tenemos la tabla de verdad. Entonces tenemos en 00, no hay ningún cambio, es decir, no hemos hecho nada. Acá cuando yo pongo en el set 1 y en el reset 0, me va a salir lo contrario. ¿Ve? Si ven que están cruzados, ya el Q no está arriba, sino está abajo. ¿Ve? Entonces cuando yo ponga acá 1, me va a salir el 1, pero al otro lado. O sea, pongo acá 1. ¿Qué pasa ahora con esto? Tengo que... Listo, ahora sí. Listo. Entonces enciendo acá y queda cruzado, ¿sí? Cuando lo suelto, ¿qué pasa? El estado, ¿cuál es el estado ahí? Cuando esto está abierto en, en la lógica. ¿Cero o uno? Cuando está abierto, ¿qué es? Cero, ¿cierto? O sea, está cero, cero. Cuando está en cero, cero, ¿qué pasa? Sin cambio, no hay cambios. Quedó almacenado lo que yo había hecho anteriormente, ¿sí? Ahora sí cambio, queda cruzado. Pero ¿cómo es el nuevo estado del flip-flop? Cero cero. Es decir, está almacenando, vea. Acá está almacenando una información, un bit, cuando está en cero cero. Eso es lo que me está queriendo decir acá en esta tabla. Vea, cero cero sin cambio. Cuando usted le pone uno cero, él cambia de estado. Y el uno uno sería algo inválido. O sea, tengo que oprimir ambos interruptores y ahí me sale un estado indeterminado, ¿sí ve? Ahí lo estoy cerrando ambos con la tecla del espacio. Acá space quiere decir que es para cerrarlo con la tecla espaciadora. Y ahí me sale un estado indeterminado. Entonces volvemos a la tabla de verdad. Cero cero sin cambios. Ahí. No tengo nada almacenado. Uno cero. Entonces, uno cero quiere decir este cerrado y este abierto. Entonces, cierro acá, cierro acá y queda cruzado. Suelto.
En el momento que yo suelte, vuelve a este estado, vea, 0, 0. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay cambios, vea, sin cambio. Cuando yo primo el de abajo, pues estoy cambiando. Tiene que iluminarse este y apagarse el de abajo. Entonces ahí estoy en 0, 1. No he soltado todavía el pulsador de abajo. O sea, está en 0, 1. Cuando yo suelte, ¿cuál va a ser el nuevo estado? 0, 0. ¿Va a haber cambio? No, según esta tabla. 0, 0. Y el estado 1, 1 es inválido. Entonces solo va a tener tres posibilidades correctas. ¿Sí? Más o menos. Entonces este flip-flop es la unidad básica de almacenamiento de información. Está almacenando un bit de información. Listo, continuemos acá con la presentación y ahí vamos entendiendo un poco mejor estos conceptos. Entonces esa unidad básica se llama latch y se puede hacer con la NOR o se puede hacer con la NAND. Pero fíjese que está hecho estas compuertas de qué están hechas eléctricamente, de transistores. ¿Qué hay acá adentro? Un arreglo de transistores. En el caso de la OR, son unos transistores conectados en paralelo. Por eso es importante primero saber qué es un transistor, qué es un diodo, para entender después esta parte. Porque si no, uno le dicen, bueno, ¿y cómo hace esa magia acá? Pues la magia es una magia eléctrica. Es una magia a muy pequeña escala, donde se manejan niveles de tensión, que después nosotros pues la interpretamos como algo lógico. Entonces acá cuando es 0, quiere decir que es un nivel de tensión muy bajo, en el orden de los 0 al 0,7 voltios. Y el 1 lo entendemos como 5 voltios o más, dependiendo pues el diseño del circuito. Listo, entonces ya entrando un poquito más en detalle con el 555, pues vamos a mirar. Entonces el temporizador 555 se llama temporizador precisamente porque va, va a ser la lógica dependiendo del tiempo. Ese es el trabajo de él. Entonces es uno de los circuitos integrados más versátiles y ampliamente utilizados en electrónica. Fue introducido en 1972 por Hans Kamen-Zinn y se puede emplear en una gran variedad de aplicaciones, desde temporizadores simples hasta osciladores y generadores de señal. Entonces vamos a mirar de qué se trata eso. Él tiene pues 8 pines, tiene tres modos de conectar. El primero se llama modo monoestable y funciona como un temporizador. Se activa mediante impulso y permanece en alto durante un tiempo determinado. Eh, el modo astable no es estable sino astable. Genera una señal continua de onda cuadrada. Ya vamos a ver cada una de las aplicaciones de él. Y el último modo es modo biestable, que actúa como un flip-flop, o sea, un on-off. O sea, va a funcionar como un interruptor. Entonces vemos acá el diagrama interno del 555. Entonces él va a tener 4 terminales. La primera terminal la vamos a entender como la terminal de tierra y la terminal 8 la vamos a entender como la terminal de potencia o la terminal donde usted va a conectar la fuente de tensión directa. Entonces haga de cuenta, usted va a conectar acá el positivo y acá el negativo. ¿Por qué se llama 555? ¿Alguien sabe? Que nos dé ese pequeño dato ahí. Un dato curioso. Se llama 555 porque tiene 3 resistencias y estas 3 resistencias cada una es de 5 kiloohmios. Por eso se llama así, por estas 3 resistencias.
¿Cómo funcionan estas tres resistencias? Esto es un divisor de tensión. Por eso cuando nosotros hicimos el curso de electricidad básica, vimos que era un divisor de tensión, porque pues se aplica en todo lado. Y vean, acá vinimos y no lo encontramos. Un divisor de tensión. Listo, entonces ya vamos a aplicar, a explicar esa parte. Entonces acá tiene un divisor de tensión que son tres resistencias. Tiene acá un comparador. Un comparador también es un circuito que está hecho de transistores. Esos transistores están de tal manera que eh, van a hacer una relación entre dos entradas. Entonces van a comparar dos tensiones y dependiendo del nivel de la tensión va a dar una respuesta acá, va a dar una salida. Entonces acá lo que tiene el comparador por dentro es unos transistores que tienen una muy buena ganancia de tensión. Entonces por eso también era importante la vez pasada que hablamos de ganancia, que había ganancia de tensión y ganancia de corriente para entender los comparadores. Obviamente pues le toca a uno ir a mirar ya con calma cómo funciona un comparador, mirar el libro, mirar información que haya por ahí en internet para entender eso de una manera más técnica. Pero acá en palabras sencillas lo que está haciendo este componente es comparando la tensión de acá del divisor de tensión con una tensión que, de entrada que vamos a tener acá. Listo, tenemos acá en el centro del circuito lógico, tenemos el flip-flop, que fue lo que acabamos de explicar ahí, que es como el corazón del integrado. Tenemos una salida, acá podemos ver reflejado después de que miremos cómo vamos a conectar esto, toda la respuesta. Acá tenemos un reset, que es, eh, lo podemos entender como eh, como vaciar la memoria, resetear el componente. Acá tenemos un elemento que es de descarga, entonces este está conectado acá a un transistor en forma directa que está conectado a tierra. Y acá tenemos otro comparador. Entonces en el otro comparador vamos a tener la entrada 6. Esto lo podemos traducir como umbral. Entonces vamos a hacer la comparación entre la entrada 2 y la entrada 6 y con base en esa cálculo que haga el flip-flop, pues va a salir acá lo que usted necesite. Pero pues estamos hablando de una comparación eléctrica. O sea, hay que mirarlo desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista eléctrico. Hay que entenderlo también acá porque usted necesita hacer unos cálculos eléctricos. Entonces ya vamos a mirar esto con más detalle. Listo, entonces acá el divisor de tensión, como ustedes pueden ver, si acá tenemos la tierra y acá tenemos la fuente de tensión, ustedes ven que está dividido en tres partes, vean, una, dos y tres. Visto desde este punto, tomando como referencia la tierra, ¿a cuánto equivale esta primera parte de este divisor de tensión? A una tercera parte, ¿cierto? Desde este punto de vista. Si yo pongo el punto acá y mido, si por ejemplo pongo acá 12 voltios, ¿cuánta tensión hay acá en esta primera resistencia? Una tercera parte, 4 voltios, ¿sí? ¿Me siguen? Una tercera parte. Si tengo acá una entrada de 12 voltios. Si sigo mirando, midiendo con respecto a la Tierra, ¿cuánta tensión hay acá? Si habíamos dicho que esto era de 12. 8 voltios, profe. 8 voltios, que sería una segunda, dos tercios de la tensión total. Entonces esto es clave cuando ustedes lean ahí el libro, la literatura, siempre le van a hablar de tercios. Entonces, un tercio y dos tercios. Cuando usted acá en la entrada del umbral
compara esos dos tercios con un tercio, entonces va a variar acá la salida. O puede ser acá cero o puede ser acá uno, ¿sí ve? Entonces ya el flip-flop va a tener dos entradas, o cero o uno o uno uno o uno cero, ¿sí ve? Pero es de acuerdo a este nivel de tensión. ¿Cómo va usted a controlar esta tensión? Usted va a poner acá en el 6, que es el umbral, va a poner un condensador. Cuando nosotros estudiamos los condensadores tenían un tiempo de carga y descarga. ¿Cómo se llama este circuito lógico? 555 es un temporizador, o sea, depende del tiempo. ¿Y el tiempo quién se lo da? El condensador. ¿Se acuerda que nosotros fuimos y miramos que el tau, que cuánto se demoraba en cargar, en descargar? Eso sirve, entre otras cosas, para esto, para mirar cuánto va a ser el tiempo en el que va a hacer acá las operaciones. Listo, entonces ahí tengamos en mente este diagrama. Se los recomiendo que lo estudien. Es chévere entenderlo. Una vez que usted lo entienda, eh, es fácil. Créanme que es fácil. Ahí parece complicado, obviamente, así que lo cojan a uno frío a explicarle esto. Pero cuando usted lo entienda, es sencillo. Entonces acá, como les decía, acá tenemos ya, es el mismo diagrama, pero pues lo saqué de otra fuente. Acá está también más explicado lo del 555, que son tres resistencias de 5 kiloohmios. Acá vemos también el transistor, vemos los comparadores y vemos el flip-flop. Entonces, vamos a mirar cómo cómo lo vamos a utilizar. Entonces, ¿cuáles son los pines? Tiene 8 pines. Entonces tenemos el de alimentación, que puede ir el rango entre 4.5 voltios a 16 voltios. Tenemos el de tierra. Sí, Jonathan. Tenemos el pin de tierra, que simplemente va a ser el negativo, lo vamos a entender como el negativo. Tenemos el trigger es el disparador. No sé si se les haga familiar esta palabra, por ejemplo, cuando uno utiliza el osciloscopio tiene un trigger. El trigger es el disparador. ¿Qué quiere decir? Es como la orden para que se empiece a ejecutar la maniobra. Lo que esté diseñado para hacerse, usted se lo da acá por el pin 2. Es por donde usted dispara, por donde usted inicia. Y activa el temporizador cuando el voltaje cae por debajo de un tercio de la tensión que usted le pone de entrada acá. ¿Sí? Estamos hablando de tercios, lo que estábamos hablando ahí anteriormente que les estaba explicando acá, un tercio de la tensión de entrada. Entonces acá tiene que ver, vean si ustedes notan, acá entra por el más en este comparador y acá entra por el menos, el comparador. Entonces acá va a ser cuando sea mayor, se activa, cuando sea menor, perdón, vea, cuando cae por debajo de un tercio se activa. Y el otro es cuando sea mayor, vea, cuando supera los dos tercios. Entonces tenemos el trigger que lo vamos a entender en español como el disparador y el threshold que lo vamos a entender como el umbral. Y hay una comparación entre esas dos entradas. Ya lo vamos a ver ahorita o sea, conectarlo es fácil, porque simplemente es seguir un diagrama, pero acá lo interesante es entenderlo, entender cómo es que está funcionando. Tenemos el de descarga, que conecta o desconecta un condensador, ¿ver? Entonces este circuito va a, va a funcionar de la mano con un condensador, que es externo, porque ustedes ven acá al interior, solamente tiene cosas lógicas. Todo esto está construido con transistores. Acá no hay nada de condensadores. Los condensadores nosotros los ponemos aparte. Tenemos acá el control de voltaje que permite ajustar el umbral de disparo. Entonces este pin
Generalmente, pues para estas aplicaciones tan sencillas que vamos a hacer, no lo vamos a utilizar. Esto es para otras cosas más particulares. Y tenemos la salida del pin 3, que es la salida de la señal, donde usted va a ir a medir qué es lo que necesita. Tenemos el reset, que también se utiliza solamente cuando estamos utilizando el circuito en forma de flip-flop, en forma de interruptor. De resto, este no lo vamos a utilizar. Entonces, el 4 y el 5 no los vamos a utilizar para lo que necesitamos ahorita. Entonces, como les decía, tiene tres formas de conectarlo. El monoestable. Entonces vamos a mirar cómo es la descripción. Produce un único pulso de salida cuando se activa. Uso típico, temporizadores. Entonces, ¿dónde podemos ver un temporizador? Por ejemplo, en el horno microondas. Entonces usted le pone 10 segundos, 30 segundos. Pasados esos 30 segundos, él automáticamente suena una alarma, ¿cierto? Y deja de calentar. Eso es un temporizador. El de la lavadora. Usted llega y lo pone. Hay unos que son mecánicos, hay unos que son digitales. Usted le pone ahí 10 segundos. Listo, hace su ciclo de lavado. Después el de centrifugado. Esas son algunas de las aplicaciones. No sé si se les ocurran otras más. Me van comentando ahí. El modo monestable del circuito integrado 555 se utiliza para generar un pulso único de duración determinada cuando se activa. Este pulso permanece activo durante un tiempo calculado por los valores de un resistor y un condensador, tras lo cual el circuito vuelve automáticamente a su estado de reposo. Principio de funcionamiento. Entonces, cuando el voltaje del trigger cae por debajo de un tercio de la tensión de entrada, genera un pulso de salida en el pin 3. El estado de salida cambia a alto por un tiempo determinado. Entonces, ¿cómo es la fórmula? Vea, esta fórmula tan sencilla. Tenemos que el tiempo que usted necesite, entonces volvemos al ejemplo del microondas. Si usted lo quiere dejar 30 segundos y si la resistencia, por ejemplo, es una resistencia de 10K. No, la resistencia la vamos a variar. El condensador, por ejemplo, es de 100 microfaradios. ¿De cuánto sería la resistencia? Pues es una operación ahí muy sencilla, simplemente es despejar y ya, porque es una ecuación lineal muy fácil. Entonces acá tenemos el monoestable. Entonces tenemos el diagrama que estábamos viendo, el interior del 555 y tenemos acá las conexiones externas. Entonces tenemos que ir de la mano ambas, entender ambas, la parte eléctrica y la parte lógica. Entonces lo vamos a utilizar, vamos a hacer este ahorita en el Tinkercad. Vamos a hacer ahí con calma para que lo entendamos. Tenemos una fuente de tensión directa. Ahorita miramos cómo van los pines. Tenemos tres resistencias, una acá de la, perdón, cuatro resistencias, una acá de la salida. Acá es donde vamos a mirar el efecto de lo que está haciendo interiormente. Acá las entradas, esta entrada va a ser variable, esta de 10K. Usted la puede cambiar para cambiar el tiempo del pulso, porque estamos en el estado monoestable. Es decir, vamos a generar un pulso, que el LED se quede encendido el tiempo que usted necesite. 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Usted va a manipular esa duración, obvio con el flip-flop, pero con los elementos eléctricos externos, que va a ser el condensador y la resistencia variable. Estos elementos ya vienen por defecto, o sea, usted no los va a cambiar. Eso lo viene en el datasheet de la compuerta, del integrado, o en la mayoría de libros siempre van a estar estos valores. Tenemos acá un pulsador, como pueden ver, vea, algo muy sencillo. Dos condensadores, unas resistencias, una fuente de tensión directa, un diodo y un pulsador. Entonces la idea es que nosotros practiquemos esto, este sí pues se los voy a explicar acá porque no es tan intuitivo, no es tan sencillo. Entonces vamos a hacer ese montaje
Aprovechemos que todavía nos queda tiempo. Vamos a abrir acá el Tinkercad y vamos mirando paso a paso cómo es que se hace. Pro- Sí, Daniel. Y Daniel, no te estoy escuchando. ¿Me confirman los demás compañeros si de pronto sí están escuchando a la compañera? No, profe, no se le escucha nada. Listo. Mientras recobra la señal, vamos mirando acá. Escríbeme ahí por el chat si me estás escuchando. O por el WhatsApp. Listo, entonces vamos a mirar qué necesitamos. Obvio la protoboard. Necesitamos unas resistencias, 4 resistencias habíamos dicho. Pongámoslas acá de una vez. Vamos organizando esto. Necesitamos dos condensadores, según lo que estamos viendo acá, vean. Uno de 10 nanofaradios y uno de 100 microfaradios. Este de 10 nanofaradios generalmente se utiliza este condensador pequeño y que es sin polarización y este polarizado. Necesitamos un pulsador. Necesitamos el pulsador. ¿Me confirman por favor si están viendo ahí el Tinkercad? Está viendo ya. Listo, gracias. Las resistencias ya, la fuente ya, el diodo y un diodo. Vamos a poner un diodo. La fuente no la metí. Y vamos a poner el diodo. Obviamente eso que les expliqué ahorita no es tan sencillo, toca ir a repasar, no, obviamente no hay que quedarse con lo que hablamos acá, sino que hay que ir a reforzar porque si no es toda la primera, a no ser que sea uno un genio, lo entiende. Esto toca mirarlo por un lado, por el otro, por eso siempre a mí me gusta ver la parte eléctrica porque en la parte eléctrica uno entiende un poquito mejor. Irania nos dice que el pin 2 va conectado con el pin 6 y el 8 con el 4. ¿Siempre va a ser así? No. En el monoestable y en el estable sí va a ir conectado el 8 al 4. Pero es lo que decimos. Es lo que siempre nos dicen. Conecta el 2 y el 6 y el 8 al 4. Pero uno dice, ¿por qué? O sea, no es solamente que nos digan haga eso, pero lo importante es saber por qué. Entonces acá nos dice Irania, conecta el 2 y el 6. Entonces el 2, que es el trigger, el disparador, y el 6, que es el umbral, tienen que ir conectados por la sencilla razón que son las entradas del flip-flop, ¿sí ve? Porque conectarlo ahí como me diga alguien, pues uno lo hace. Lo importante es entender por qué, vean, porque son los comparadores y porque son las entradas del flip-flop. Y después nos dice, el 4 y el 8 tienen que ir conectados. ¿El 8 qué es? El 8 es la alimentación, es decir, es la fuente principal. ¿Y el 4 qué es? Es el reset. Si yo necesito resetear el sistema, no puedo conectar 8 y 4. En la mayoría de las aplicaciones que uno hace, las más básicas, este reset no lo voy a utilizar. Como no lo voy a utilizar, lo puedo dejar suelto. ¿Qué pasa si lo dejo suelto? Es susceptible a ruido. Para evitar ese ruido, yo lo conecto con el 8. Es por eso. No sé si de pronto Irania me escuchó. Sí, sí, escuchaste lo que hablé, Irania. Listo, miremos acá mientras tanto, mientras nos volvemos a conectar. Entonces hagamos lo básico acá y ahorita terminamos de conectarlo. Entonces conectamos el menos con el menos y acá el más con el más. Es el puente que uno siempre hace, ¿para qué? Para facilitarse las cosas de poder conectarlo o arriba o acá abajo.
conectamos acá el positivo a toda esta franja positiva. Y acá el negativo con el negativo. Listo, tomémonos un descanso, asimilemos un poquito esta información, ya solo nos falta venir y conectar esto acá, ¿listo? Y entender cómo, pues me falta lo más importante, Flip-flop. el 555. Pero no, el 555 no es un flip-flop, tiene un flip-flop adentro, pero no es un flip-flop, porque vea, también tiene dos comparadores, tiene un transistor, uno de carga, uno acá de reset, tiene un medidor de tensión. Listo, entonces ya les envío el nuevo enlace y nos vemos ahí en 10 minutos. Listo, profe, gracias. Listo, ya hablamos entonces. Gracias. Listo, vamos a continuar. Les voy a compartir acá nuevamente la pantalla. ¿Me confirman porfa si están viendo ahí el Tinkercad? Afirmativo, profe. Listo. Listo, entonces vamos a ir mirando el diagrama y vamos a ir haciendo las conexiones acá en la protoboard. Hasta ahí creo que todos estamos claros de qué fue lo que hicimos acá. Simplemente energizamos la protoboard y pusimos acá el 555. Él tiene 8 pines, como estábamos viendo ahí. Entonces están tal cual como está acá en este diagrama, ¿cierto? Entonces tenemos a la parte izquierda, tenemos la tierra, el trigger, que es el disparador, la salida y el reset, que serían estas partes. Entonces la tierra, el disparador, o acá en esta parte la traducen como el desencadenador, pero es lo mismo. La salida y el reset o el restablecer. Y en la parte de arriba tenemos acá tal cual la entrada, la descarga, el umbral y el control de tensión o de voltaje. Entonces tenemos acá, lo llaman como potencia, tenemos la descarga, tenemos el umbral y el control de voltaje. Ahí está marcado, acá tiene un puntico para anotarnos la tierra. ¿Sí? Hasta ahí vamos todos. Este sí, no hay excusa que no lo hagan porque lo pueden hacer acá en el Tinkercad y el Tinkercad es gratis. Listo, entonces vamos a empezar a hacer esa conexión. Entonces tenemos acá la parte física, vamos a ir mirando la parte eléctrica y la parte eh, de cómo vamos a conectar los pins. Entonces acá nos dice, por ejemplo, el más fácil, vean, el 1 y el 8, el 1 es la tierra, entonces lo conectamos a la tierra y el 8 lo conectamos a la parte positiva del circuito, de la fuente. Entonces vamos a ir mirando esa parte. Entonces vamos a conectar acá el 1, que es la tierra, la conectamos pues a la tierra, que sería el negativo, ¿cierto? La referencia. La tierra en estos circuitos tan pequeños nosotros la entendemos como una referencia. La referencia es el negativo. Listo, entonces este es el pin 1.
Ahora vamos a mirar dónde conectamos el pin 8, que es la alimentación, vean, el 8. El 8, ¿dónde está acá? Va a ser la alimentación. Vamos a ponerlo de 12 voltios. Vamos a energizar esto. Vamos a poner 12 voltios. También podría ponerlo de 9 o ponerlo de 12. Y conectamos acá en el positivo. Vamos a cambiarlo acá de color. Entonces buscamos el pin 8, que es este de acá, y lo conectamos, que es del que dice potencia. Hasta ahí vamos todos, ¿bien? Por eso es el puente, ¿sí? Para yo poder conectar tanto arriba como abajo. Ahí que dice, simplemente alimentar el, el circuito integrado, ¿ve? Lo conecté acá, ¿ve? En el divisor de tensión, o sea, las resistencias. Entonces vamos a ir mirando acá. Por ejemplo, vamos a conectar el pin 2. El pin 2 va conectado a una resistencia de 100 ohmios y va conectado a su vez a la parte positiva de la pila. Vea, va conectado a la parte positiva de la pila. O sea, la resistencia de 100 ohmios viene en serie acá, conectado al pulsador, y el pulsador va conectado a tierra. Entonces tenemos acá el pulsador. El pulsador, pues hay que saber conectarlo. Ustedes le cacharrean allá y miran cómo es la composición del pulsador. Él va a tener acá entre la terminal 2B y la terminal 2A, va a haber continuidad. Y entre la terminal de la izquierda, que es la terminal 1A, y la terminal 2A, va a estar el circuito abierto. Entonces lo voy a conectar de esta forma, para que haya entre este punto y este punto haya continuidad, y entre este punto y este punto solo haya continuidad cuando yo lo oprima. Ya es algo mecánico ahí, que toca ir a revisar pues los elementos, a ver cómo es que están conectados interiormente. Listo. Continuamos acá con el diagrama. Entonces, el 2, que es el trigger, véalo. Nótese que acá está en otra configuración, ¿no? Entonces toca ir mirando acá cuál es cuál. Entonces el trigger es el 2, va en serie con la resistencia, y la resistencia va conectado al positivo. Entonces acá busco el trigger, que es el desencadenador, va conectado acá. Voy a poner este de otro color. Arriba pues va la resistencia. Acá ya teníamos las resistencias listas. La giramos. Esa nos dice que es de 100 ohmios. Entonces ponemos la resistencia, le damos el valor 100 ohmios. Acá lo cambiamos. Y la ponemos acá en la salida del pulsador, ¿sí? Entonces vean, viene acá en este camino así. Sigue por acá. Hay continuidad. Sigue acá este punto. Sigue acá. Y por último conectamos al positivo, que es lo que nos dice ahí en el diagrama. Ahí está el positivo. ¿Sí quedó claro cómo hicimos esa continuación? ¿Qué fue lo que hicimos Sí, ahí? profe, sí, estuvo Este perfecto. pedazo, vean. Acá sale el 2, llega el pulsador, sigue, pusimos la resistencia, y la resistencia la conectamos a la parte de arriba. Ahora falta conectar el pulsador en la parte de abajo, que es al negativo, a la tierra, vean. Todo esto es tierra, todo esto es positivo, vean, porque está acá en el negativo. Entonces esto lo entendemos como tierra, porque hay diferentes formas de escribirlo,
o como negativo, o como masa también se le dice. Entonces, es el mismo concepto. Entonces, entre este punto y este punto está abierto el circuito, entonces lo conecto acá a la masa, o a la tierra, o al negativo, como quieran llamarlo. Listo, ya quedó ese pedazo. Este de acá. Ahora vamos a conectar el condensador. Ese condensador va a ir conectado a dos resistencias. Esta resistencia usted la puede poner como un potenciómetro o como una resistencia fija. Pongamos la resistencia fija, perdón, y ahorita la ponemos el qué, el potenciómetro. Vamos a poner acá el transistor, el capacitor, que ya lo teníamos acá listo. Vamos a ponerlo, lo que dice ahí el valor, que es de 100 microfaradios. Voy a ponerlo de 100 microfaradios, una tensión de 12 voltios, que la fuente es de 12 voltios. Tocaría ir a verificar si esa tensión que le está llegando es directamente la misma tensión del. Entonces acá, este sí es polarizado, tiene una parte negativa y una parte positiva. ¿Sí? Entonces la negativa y la positiva. Entonces toca tener cuidado cómo lo conectamos. Entonces vamos a abrirle espacio por acá. Vámonos por ahí. Y vamos mirando cómo hacemos esa conexión. Este cable quedó muy largo ahí, está haciendo estorbo. La idea es ponerlo acá lo más cortico posible. Este es rojo. Porque esto es el mismo punto, ¿sí? No hay necesidad de ponerlo desde acá, sino desde acá. Desde más al borde usted lo ponga, va a tener acá espacio para trabajar. Ese condensador va a ir conectado ¿a qué punto? Acá en este diagrama. Ve, acá está el condensador. Va a ir conectado al 6 y ese 6 a la vez va puenteado con el 7. ¿Quién es el 6? El 6 es el umbral y el 7 es la descarga. ¿La descarga de quién? Precisamente del condensador. Por eso se llama descarga. A través de esta terminal es que se descarga el condensador a través de tierra. ¿Ve? Esa es esta es la magia ahí del circuito integrado. Esta parte. Este es el que le está dando la carga y descarga. ¿A través de quién? Del condensador, que es la terminal 7. Entonces la terminal 7 y la terminal 6 van a ir puenteadas, vean. ¿Sí ven? Entonces hagamos ese puente acá, entre el umbral y el descarga. Entonces podemos hacer acá ese puentecito. Luego, como ya está puenteado, entonces podemos conectarlo al capacitor. Desde cualquiera de los dos terminales. Entonces lo conectamos acá desde este terminal positivo a cualquiera de estos dos, ¿cierto? Cambiarle de color. Entonces acá ponemos estos puentes, los vamos a poner de ese color. Este punto ya es exactamente este mismo punto, porque ya lo puenteamos acá, ¿sí ven? Ahora, por dónde va a ser la salida del negativo? ¿A dónde va ese negativo? Ese negativo va acá a la masa. Entonces conectémoslo por acá. Hagamos un puente acá. Todo esto es negativo. Esta es la forma en que yo lo veo. Usted lo puede ver de otra forma. Usted puede decir, no, yo le mando un cable así. Y es lo mismo. Ah, La idea es no poner esos cables así atravesados, sino tratar de mantener la horizontalidad y la verticalidad. Pero es lo mismo, ve.
Este punto es exactamente este mismo punto, porque está puenteado por acá, ¿sí ve? Yo busco acá pues la manera que se vea ordenado y que sea entendible. Cambiemos lo que es negro. Sí, dejémoslo de verde. Lo que queda acá adentro lo vamos a dejar de verde. Listo, ¿quedó entendido esta parte? ¿Cómo conectamos el condensador? La idea es que ustedes repitan el ejercicio. Sí, profe. Listo. Irán, ¿y así quedó entendido lo que hablamos ahorita en la primera parte? De por qué se conectaban en común esos pines. ¿Si me escuchaste esa última parte? Bueno, creo que está teniendo ahí. Mm, No, es que tengo mala la señal, entonces no lo. Listo, entonces ahorita te vuelvo a explicar cuando lleguemos a ese punto. Entonces, seguimos acá. Ya quedó conectado el condensador. Vamos a conectar este condensador de 10 nanofaradios. Esta terminal 5, ¿qué es? Esta terminal 5 es control de voltaje. Como para el temporizador no lo vamos a utilizar, no vamos a cambiar la referencia del voltaje, sino va a ser la misma. Entonces, lo que se hace es puentearlo hacia la masa o hacia el negativo con un condensador para evitar interferencias. Y va a ser un condensador muy pequeño, de 10 nanofaradios. Entonces lo vamos a conectar a la terminal 5, que ¿cómo se llama? Control de voltaje o control de tensión. Entonces usted viene y busca acá cuál es el control de tensión, es este punto. Entonces en ese punto usted va a conectar acá el condensador, acá en esa parte. Tiene que ir en esta misma patilla, ahí. Entonces viene acá, este es el mismo punto y esto lo va a conectar ¿a dónde? A tierra. Entonces hacemos acá un pequeño puentecito para no poner el cable atravesado y lo conecta acá a tierra. Ahí está, ¿cierto? Este condensador es de 10 nanofaradios, condensador muy pequeño. Este condensador es un condensador de lenteja muy, muy pequeño, este no va a tener polaridad. La terminal 1 es exactamente la terminal 2. Este sí tiene polaridad, vean, negativo y positivo. Hay que tener eso en cuenta. Se podría ponerle acá uno de estos, pero es sobredimensionar el sistema, no hay necesidad. Continuamos ahí con la conexión. Entonces ya quedó conectado este. Este 1 ya lo conectamos, sí. El 8 también, el 4, que era la pregunta. ¿Qué es el 4? Acá en este diagrama. ¿Qué es el 4? Es el reset, tampoco lo vamos a utilizar. Como no se utiliza, esto es para limpiar la memoria, para limpiar el flip-flop. Como no lo vamos a utilizar, ¿qué es lo que se hace? Se pone una tensión de referencia. ¿Cuál es esa tensión de referencia? Esta misma. Por eso el 8 y el 4 van conectados al mismo pin. Ese es el porqué. ¿Listo, Irania? Casi siempre se conecta en el mismo modo. Acá estamos hablando monoestable. Cuando estamos hablando en monoestable, conecto 4 con 8. Cuando estamos hablando de biestable, que vamos a ver ahorita, no lo conecto con el 8, sino que queda independiente. Entonces no es siempre es así. ¿Listo? Entonces 4 con 8. El 4, estamos hablando del restablecimiento. Ese va conectado ¿a qué? ¿A positivo o a negativo? A positivo, porque es la tensión de referencia. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Nos falta conectar la parte de la salida. Listo, bien. Vamos a conectar la salida, que es esta parte de acá. Esta parte de acá, que es donde nosotros vamos a evidenciar qué es lo que está haciendo el circuito. Entonces,
sencillo, vean, una resistencia de 330 ohmios en serie con un diodo. Así de fácil. Entonces introducimos acá la resistencia. Esta resistencia es de 330 ohmios. Va a la salida, que es la parte 3. Vamos a poner esto por acá, así, para que no quede ahí tan amontonado. Vamos a hacerle un puentecito. Ponemos el diodo tiene un ánodo y un cátodo. El ánodo es la parte que, positiva o negativa. Listo, ahí está conectado en la parte positiva, el ánodo. Entonces ahí está en serie, vean. Desde la salida viene en serie con la resistencia. ¿La resistencia para qué es? Para que no se queme el diodo. Listo, ahí tenemos esa parte. ¿Qué nos hace falta? Poner las resistencias que van a la salida de quién. Faltan estas dos resistencias, ¿cierto? Que va al 6 y al 7, que ya lo puenteamos, ¿cierto? Estas dos resistencias van en serie. Este es el símbolo del potenciómetro. Pero como les dije, vamos a probar primero con la resistencia física. Entonces va desde el 6, va en serie a la parte positiva. Entonces este punto es el 6 o el 7, vean. Descarga y umbral ya están puenteados. Es el mismo elemento. Entonces vamos a poner acá otra vez de verde. Vamos a sacarla por acá para que nos dé espacio. Vamos a poner estas dos resistencias. Ahí nos dice que son de 10K, que es una fija y otra que va a cambiar de valor. Entonces esta que voy a poner primero es la que va a cambiar de valor. Ahorita la cambiamos a ver qué pasa. Entonces la conectamos ahí. Esta sí es fija, que es de 10. Esta resistencia es fija, de 10K. Entonces la conectamos acá. Va a ir en serie con la otra. Y esa va a ir ¿a dónde? A la parte positiva, vean. Todo esto de arriba es positivo. Va a ir a la parte positiva. Y listo, ahí terminamos. Toca revisar a ver si está bien. Creo que alguien levantó la mano. Sí, Richard. Profe, una duda. Señor. En las resistencias en serie, me daría igual si como dice, una de 10 y otra de 3. Y si las sumo las dos y junto una de 13 kilómetros, ¿se podría o Sí, toca serie? sí, porque mire, analice acá el diagrama. Estas están en serie, ¿cierto? Por Sí, correcto. defecto, el sistema está diseñado con estos valores. Entonces, esta va a ser fija. Déjela ahí de 10K. Lo que usted va a cambiar es esta, de acuerdo a sus necesidades. Si usted quiere que dure 30, 50, 40 segundos, usted va a cambiar o el valor de la resistencia o el valor del condensador, o ambos. ¿Por qué? Porque así es que viene acá en la teoría. A ver. Duración del pulso. Entonces tenemos acá la fórmula. Vea. Tiempo va a ser igual a una constante que es prácticamente 1.1 multiplicado por ¿qué? Por R, que es la Este, resistencia variable, y el condensador. Entonces son dos parámetros que usted va a cambiar. Esa R y esa C que usted está viendo acá son estas dos, vean. Este condensador de 100 microfaradios y esta R variable. Esta, déjela quieta. Ya está diseñado así. ¿Quién le da estos valores? El fabricante. Le dice, vea, conecte a 9 voltios, a 12 voltios en esta configuración. Y si necesita cambiar, cambie este y este. ¿Listo? Obviamente usted podría cambiar también la de arriba porque está en serie, pero no es la idea. listo, ¿Sí? profe. Listo, volvemos acá. Ahí en teoría ya está bien, tocaría probarlo. Nos vamos a iniciar acá.
Ahí tiene un detalle el programa que no debería aprender desde el inicio, pero es cosas de él. Debería aprender solamente cuando yo vengo y acciono acá el pulsador. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Oprimo y él se demora un tiempo y vuelve y se apaga, ¿cierto? Vean, oprimo y se apaga. En teoría, ¿cuánto es ese tiempo? Ayúdenme ahí con ese cálculo. Multiplique 1.1 por 10K por 100 microfaradios. Lo voy a hacer acá rápido en la calculadora. Entonces voy a multiplicar 10K por 100 microfaradios por 1.1. Eso me da 1.1 segundos. Exactico. 1.1 segundos. O sea, esto me está dando 1. Esta configuración con esta resistencia de 10K. La pregunta es, ¿si se está demorando un segundo? Para mí se demora más. Como 1.5 segundos. Tampoco alcanza el 2. Vean. Iniciemos acá. Miren acá el reloj. Otra vez. Está apagado. Esto no debería pasar en la vida real, que usted le dé la iniciación y de una vez encienda. No, tiene que encenderse es con el pulsador. Entonces inicio acá, como 2 segundos. Listo. Vamos a cambiar el valor de esta resistencia. Vamos a subirla a 100. A ver qué pasa. Si yo la subo a 100, si yo la subo a 100K y vuelvo y aplico la fórmula, que es de 1.1 por R por C, me va a dar 11 segundos. Ahí sí como que se evidencia mejor. Entonces inicio la simulación y contemos acá. Ahí está prendido. Tiene que apagarse más o menos en 11 segundos. Ahí se apagó en 12. Entonces está muy cercano, ¿cierto? Ahí se evidencia de una manera mejor. Vuelvo y enciendo. Vamos a esperar que llegue acá a 30 para encenderlo acá. Para que llegue a 41. 30 a 41. Ahí debería durar los 11 segundos prendido. Se está demorando un poquito más, ¿cierto? Como 12 segundos. Entonces esa es la idea. Usted llega y pone su temporizador a lo que necesite. Por ejemplo, lo que hablamos ahí del microondas, de la lavadora, cosas como esas. En circuitos más avanzados, por ejemplo, en una industria, un motor, que usted diga, ese motor necesito que dure ahí prendido media hora. Usted hace la configuración acá. Si quisiera hacerlo de esta manera, no lo va a hacer. Obviamente usted no va a manejar un motor con un circuito de estos tan inestable, tan propenso a errores. Esto pues ya viene en circuitos más robustos. Pero en el interior, ¿qué es lo que tiene? Exactamente lo mismo. No te entiendo la pregunta, profe. ¿La resistencia fija también puede ser siempre de un K o no importa el valor? Sí importa el valor. Por eso te digo que estos números, ¿sí ves? Esta es la que estamos cambiando. Entonces voy a detener acá. En lugar de eso podrías poner un potenciómetro, es algo más práctico. ¿Dónde está el potenciómetro? Acá, vean. Entonces pones el potenciómetro, va conectado de esta forma. Puenteamos acá desde el común hacia la otra resistencia. Entonces la pregunta de la compañera es la siguiente. Estos valores de estas resistencias, ¿los dejamos siempre iguales? La respuesta es sí. Puedo cambiar el valor del potenciómetro, de la resistencia del potenciómetro o el valor del condensador. Estos valores, ¿quién me los da? El fabricante del
del integrado. Es una recomendación que hace. Si ya necesitas hacer algo especial, pues lo cambias, pero ya hay que tener un buen criterio, ¿no? De decir, bueno, voy a cambiar esto de 10 por una de 1K, pero hay que decir por qué, ¿no? O también ensayo y error. Listo, entonces vamos a decir que esto sea de 100K, como la teníamos ahorita. Entonces va a cambiar ahora el tiempo en que se demore, ¿sí? Entonces, oprimo ahí, se demora un tiempo. Subo la resistencia. Se demora más. Subo más la resistencia. O enciendo el circuito. Se demora más. Acá, por ejemplo, tenemos una resistencia de 330 y se está quemando el LED, ¿sí? Ahí me salió una advertencia, ¿ve? Entonces, ¿qué hacemos? Pues cambiar ese valor, pongámosle una de 500 para que no salga más ese mensaje. Listo, ahí ya quedó bien. ¿Sí? Se demora más. Listo. Pongo acá. Toca saber calibrar los valores del potenciómetro. Inicio la simulación y cada vez se demora más. A medida que yo aumento la resistencia, aumenta el tiempo en que queda encendido. ¿Dónde podemos ver también esto? Por ejemplo, en un semáforo, ¿cierto? En un semáforo usted lo calibra para que el rojo dure tanto tiempo. Profe, ¿me escucha? Sí, El LED, la resistencia que va en el LED, hoy me di cuenta que, o sea, si pongo se te cortó otra vez la comunicación. Vea, y si ponemos acá de 100, resistencia de 110 ohmios, yo es menos. ¿cuál de las resistencias? ¿La del LED dices tú? Sí, profe, cambia, o sea, la intensidad de la luz del LED. Ah, sí, obvio. Sí, claro. Pero analiza una cosa, esta parte es la salida. De aquí para allá, ya pues tú analizas qué es lo que quieres hacer. Si pones un LED, si pones un motor, si pones lo que necesites. Y obviamente eso tiene que ir controlado por esta resistencia. Porque si ponemos acá una resistencia de 100 ohmios o de 110, como dices tú, se va a quemar el LED de pronto. Sale la advertencia de que la corriente es muy alta. Entonces hay que calibrar esta resistencia a la necesidad del LED. Pero estas resistencias, que son de 100 y de 10K, ya no las da el fabricante del integrado. Sí, Henry. Profe, el voltaje que ingresa al circuito, al integrado, es de 12, ¿cierto? Y sale lo mismo 12. En teoría, ¿qué podríamos decir? Pues midámoslo. ¿Dónde mido esa tensión de salida? La entrada ya Pues estamos, sí, ya estamos seguros que es esta, ¿no? teoría, Sí, Jonathan. Entonces vamos a medir la salida. que si era una caída de tensión. Ujú. Entonces mido la salida acá en el LED, ¿sí? O acá en la salida. ¿Dónde la mido? La tensión. En la salida como tal, ¿cierto? Entonces ahí. En el LED, Y está el negativo. A masa. La salida es de 11 voltios. Y la entrada es de 12 voltios. O sea, hay una caída de tensión de 1 voltio. Cuando el temporizador deja de funcionar, queda 0 voltios a la salida.
inicio, llega a los 11 voltios y se apaga, 0 voltios. Entonces tenemos una salida de 11 voltios. Entonces tocaría mirar acá el circuito donde está la caída de tensión. Si esta es la entrada y acá tenemos la salida, que es el 3, en todo este transcurso, esto tiene una resistencia interna, estos elementos. Porque, ¿qué son estos elementos? Estos elementos son, ¿qué son estos? Tiene una, transistores que va a tener una base, un colector, un emisor, va a tener una resistencia entre base y emisor. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? En estos elementos pues va a haber una caída de tensión, pero vea que es despreciable comparado con la de entrada. De 12 a 11 podríamos decir que es cuánto en porcentaje. ¿Sí bien? Él no está haciendo las veces de amplificador, simplemente lo que está haciendo es temporizar. Por eso se llama temporizador, ¿verdad? No está en función de amplificar nada, sino solamente temporizar. Entonces ustedes miran ahí dónde más, en qué otras cosas ustedes podrían aplicar eso. Se me ocurre también en el semáforo, en el horno, en la lavadora, ¿en qué más? En una alarma. Ahí está. Y le cambian acá el tiempo que necesite. No sé si haya alguna duda de cómo hicimos las conexiones, de... Bueno, acá las conexiones sí toca cacharrearle cada uno. Ahí no hay excusa porque este programa está a la mano de todos. Esto también está a la mano de todos. Este diagrama, ahí yo se los comparto. O si no lo buscan ahí en internet o en el libro también está. Entonces la idea es que vuelvan y le cacharreen, miren por un lado, lo miren por el otro, miren qué es lo que está haciendo el flip flow, cuáles son las entradas, cómo está haciendo la comparación, porque el 4 con el 8 va puenteado, esta referencia porque no se está utilizando, porque el control de voltaje tampoco lo estamos utilizando, porque el 6 con el 2 también va conectado al mismo punto. Note que el 6 y el 2, los dos van conectados al capacitor. Entonces usted tiene que analizar eso. Vea. Acá puenteamos el, la descarga y el umbral está puenteado acá. Es decir, es el mismo punto. El 6 y el 2 van conectados al condensador. El condensador es el que está dando este tiempo. Esta configuración de este condensador con esta resistencia es el que me está dando el tiempo del temporizador, del flip-flop. Listo. Volvemos acá. Entonces, esa conexión que hicimos se llama conexión monoestable. Hay otra que se llama aestable, vean. ¿Qué es lo que va a hacer esa aestable? No puse acá una gráfica, pero imagínese una onda cuadrada. Es lo que hace. Él genera un pulso. Está generando un pulso que también nosotros llamamos pulso de reloj, porque está funcionando al mismo tiempo. Es decir, sube, baja a una frecuencia determinada. ¿Cómo es la fórmula? Vea, también algo muy sencillo. Una constante sobre la suma de las resistencias multiplicada por la capacitancia. Entonces usted va a manipular dos resistencias y va a manipular un capacitor. Y acá está el diagrama, vea. Entonces fíjese que en este diagrama ya no tenemos un pulsador, sino que en este diagrama solamente vamos a tener el potenciómetro. Es decir, va a ser automático. Ya no va a necesitar que usted le dé la orden para arrancar.
Él arranca de una y empieza a generar ¿qué? Una onda cuadrada. Entonces ahí les queda ese de tarea, vea. Es muy parecido al que hicimos. Esta parte, vean, el 4 y el 8 vienen conectados igual, el 1 y el 5 igual, la salida igual, es la misma fuente de tensión, solamente van a cambiar acá esta parte. Acá es el mismo valor de los condensadores. Van a poner acá. ¿Y qué va a hacer este bombillo? Ya no va a ser esta, no, o sea, usted lo prende y se apaga, pero vuelve y se prende. O sea, va a ser intermitente. Prende y apaga, prende y apaga. Depende del tiempo que usted quiera programar. ¿Cómo le varía el tiempo? Con esta resistencia. Aplicaciones de eso. Se me ocurre, por ejemplo, la direccional de un carro. Algo tan sencillo. Usted lo programa si lo quiere intermitente rápido o intermitente despacio. ¿Qué más puede ser intermitente? Ustedes piensan ahí. Y hay otro que, señor, Luces navideñas. eso, las luces de Navidad, ¿cómo son? Ustedes ven que las antiguas venían sin ningún integrado, las de ahorita vienen con un pequeño integradito ahí, algo intermitente. Y la tercera aplicación es el modo biestable. El biestable, pues es más sencillo todavía, vea. Va a tener dos pulsadores y usted no va a conectar acá el 6 y el 7, los va a dejar abiertos. Y va a conectar el 4 independiente, acá un pulsador. Entonces, para responderle ahí a la compañera, a Irania, que decía que el 4 y el 8 siempre iban. No, no siempre, ¿sí ven? En este caso no. En los dos anteriores sí iban, vean. 4 y 8 iban conectados al mismo lado, vean. En el monoestable y en el estable. Pero en el biestable va conectado a un pulsador. ¿Cómo lo va a utilizar acá? Como un on y off. Prende con este, apaga con este. Prende con este, apaga con este. Entonces se los voy a mostrar, ese ya lo tenía montado previamente para no perder tanto tiempo. Queda pendiente hacer el de a estable. Ese sí lo hacen ustedes de tarea. Entonces vea cómo funciona el monoestable, el biestable. Entonces acá tenemos este que es el off y el de la izquierda que es el on. Entonces acá prende y apaga. Prende y apaga. ¿Dónde puede utilizar esto? En una industria. Entonces usted tiene acá, va y prende el motor. Funciona bien, bien. Y usted viene una parada de emergencia. La apaga ahí. ¿Por qué no prenderlo y apagarlo él mismo? Por temas de seguridad. Entonces esto también se podría hacer con unos relés. Entonces hay varias formas de hacerlo. Entonces on, off. Así de sencillo. Entonces ahí, esto queda en la grabación para los que quieran ir a hacer esto. Ahí tienen cositas para que se diviertan. Sí, Dania. Escríbeme ahí en el chat porque no se te escucha nada. Listo, ¿cómo le fue a los demás? Bien, interesante, ¿cierto? Chévere. Bien, profe, una pregunta, qué pena. Señor, ¿Dónde puedo averiguar o buscar para leer bien el diagrama? Porque se me complica un poquito todavía. este diagrama usted lo puede encontrar. en- Este no lo saqué del libro. No sé, la verdad no sé si está en el libro. Esto lo saqué de unos apuntes que tenía viejos. Eh, Hacía rato no estudiaba esto, ya me tocó volver a rebobinar, pero eso ya desde que uno lo entienda una vez, ya vuelve y le coge uno el tiro. Entonces le voy a compartir esta información, pero mire, ahí en internet hay muchas cosas, muchos ejemplos de esto, muchos videos. En TikTok también hay eh, unos divulgadores
que lo explican pues de una manera también muy didáctica, muy rápida. Pero creo que ahí se alcanza a ver este. Con lo que yo le comparto ahí, vea, usted compara estos dos y lo va entendiendo. También busque cómo es el tema de los comparadores, cómo funciona un comparador. Hay que repasar todo, vea. El divisor de tensión, el descargador del transistor, los dos comparadores y el flip-flop. ¿Listo? No sé si alguien tenga más dudas. Vamos a llamar lista acá rápidamente. No sé, muy práctico funcionando, profe. ¿Cómo le gustó ese Alexander? Y bueno, excelente. Bonito, ¿no? Pero bonito entenderlo, esta parte. Porque pues la conexión, o sea, uno la hace ahí, así se demore, pero pues la idea es entender qué es lo que está haciendo el circuito, ¿cierto? Digo yo, no sé qué piensan ustedes. Listo, Sí, vamos a... lo bueno es hacerlo y ponerlo a funcionar. Sí, claro. Sí, señor. Listo, vamos a llamar lista acá rápidamente. Raúl Alzate, Presente, profe. ¿cómo le fue con eso, Raúl? Bien, me parece muy interesante y se entiende, hay que profundizar más, pero sí hay buenas bases para seguir aprendiendo. Sí, señor. Listo, me alegra que le haya gustado entonces. Crislin Manuel, Alexander Bermúdez, Presente, profesor. Muchas Samir gracias. Camargo, Qué buena clase. listo, listo, Alexander. Samir Camargo, Julian Arbey, Jonathan Charris. Presente, profesor. ¿Cómo le fue con esto, Jonathan? Profe, bien, profe. Como usted dice, hay que cacharrearle para poder entender más. Sí, ahí está, ve, ahí están todos los diagramas y el Tinkercad, no hay excusa. Sí, señor. Jonathan David Daza, Presente, profe. ¿cómo le fue con eso, Jonathan? Profe, pues bien, entendible la explicación. Toca el fin de semana darle duro al software. Listo, esa es la idea. Edgardo Rafael, Carlos Arturo Fino, Presente, profe, buenas noches. ¿cómo le fue, Carlos? Buenas noches. Bien, profe, ya cada vez pues le va uno cogiendo más el tiro, aunque sí hay que profundizarlo. Pues yo de electrónica sí, la verdad, más bien poco, pero pues me ha parecido muy interesante. Este ejercicio me pareció ya más chévere, como entendiendo más ya como hacia bien hacia la práctica, pues cómo funciona el integrado y pues de qué manera se puede usar también, ¿no? Sí, de Como sus pronto sí. aplicaciones y todo eso, pues Ujú. para mirarlo uno ahí. Listo, bien, Carlos. Igual, pues hacer estos ejercicios que ya están planteados, que son los básicos, pero uno puede ir más allá, ¿no? Hacer, por ejemplo, Sí, el señor. semáforo, ya con otro, con varios integrados, tratar de hacerlo, pero pues echarle cabeza, ¿no? No ir a copiarlo, sino tratar de entenderlo. Sí, la idea es buscarle como La la lógica. forma de funcionamiento. Ajá. Listo, Carlos. Manuel Andrés García, Daniel David García, José Jairo González, Presente, profe, Daniel García. Jesús Miguel Jiménez, Presente, profe, aquí atento. ¿cómo le fue con eso, Jesús? Pues bien, profe, bien, como dice usted, toca profundizarlo y cacharrearle en el software. Listo, esa es la idea de Jesús. Henry López, Presente, profe. ¿cómo le fue con eso, Henry? Bien, profe, bien. No he montado todavía el circuito porque me quedé sin compu. Estoy en el celular y se me dificulta hacer los movimientos de la resistencia en el software. Listo, igual ir a cacharrearle, la idea cuál es, coger el diagrama y empezar a conectarlo como usted quiera. Esa como yo la conecté ahí es mi forma, pero
Alguien puede tener una forma de pronto más fácil, más difícil, más entendible. Lo importante es que funcione y que quede bien, ¿no? Kimer Así Mendoza, es, profe. Catherine Joana Moncada. Presente, profe. ¿Cómo te acabo de ir con eso, Catherine? Bien, bien, profe. ¿Sí, más o menos entendido? Sí, sí, más o menos. Todavía falta práctica, pero sí. Sí, eso toca cacharrarle. Francisco Niño. Presente, profe, muchas ¿Cómo le fue gracias. con eso, Francisco? Bien, bien, profe, ahí entendiendo. Está muy práctico, muy funcional. Listo, bien. Gracias, profe. Bueno, con gusto. William Noscue. Presente, profe. ¿Cómo le fue con eso, William? Entendible y practicar nuevamente el Tincar. Listo, bien. Pablo Emilio Ortega. Carlos Mario Palomino. Irania Yasmín Paz. Arturo Tarapuez. Presente, profe. Sí, sí, eso sí. ¿Sí entendiste por qué van en común esas terminales, esos pines? Ricardo Arturo. Profe, aquí presente con Ricardo. Sí, profe, ahora ya entiendo. Listo, bien. Sí, Ricardo profe. Arturo, ¿cómo le terminó de ir con eso? Bien, profe, aquí cacharreando. Se me dificulta, como le digo, un poquito lo de colocar la resistencia en cada lugar que se debe. Me pierdo un poco, pero ahí vamos. Inténtelo hacer primero de pronto sin la protoboard. Cuando lo haya hecho, ahí sí va y la utiliza, ¿listo? Que a veces es más fácil así. Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Alfonso Cerda. Bueno, profesor, ¿Cómo le terminó de ir con me, eso? me toca repetir porque tuve unos cortes molestando en el internet, ya me perdí unos pedazos y me toca repasar Listo, por bien. falta de conexión. Ahí les comparto ahorita la grabación para que miren. Gracias. Listo, con gusto. Stephanie, ¿no te llamé? Profe, buenas noches, ¿cómo estás? No sé, pero no me llamó. Porque como no has venido a clase. ¿Cómo te fue con esto, Sí, Stephanie? si no estoy mal, creo que fue. Bueno, profe, bien, de hecho estaba intentando hacerlo aquí porque como no tengo PC, yo no he podido tampoco enviarle las actividades que usted ha dejado, pero es que en el teléfono es bastante tedioso hacerlo, pero sí logré entender a pesar de que tengo una mala conexión también en internet. No, hacer esto en el celular es cansoncísimo. Sí, entonces se me hace difícil, a veces entro y se me sale y entonces, ay, no me enredo. Sí, eso es cansón hacer eso. Recomendable hacerlo ahí con el computador y con el mouse, porque también ahí con el que viene el computador también es cansón. Pero sí, más o menos entendido, Estefan. Señor, sí, señor. De hecho, aquí a mi hermano le pregunté porque yo sé que él se conectó a la clase pasada y yo no, entonces le pregunté a ver qué habían dado y todo eso para poder estar acorde con las clases y no perderme. Listo, bien. Igual ahí, como te digo, en internet hay harta información de eso. Nos vemos entonces el miércoles, ya para la última clase. Entonces agradecerles por la participación y nada, que descansen, que les rinda con esos ejercicios. Traten Muchas de gracias. enviar algo Muchas gracias, por hasta el luego. grupo Buenas noches. de lo que hemos dicho ahí, algún montaje para yo tenerlos en cuenta para cerrar ya las calificaciones. Cacharrearle ahí a eso.